quiero Adelante. empezar por el final. Efectivamente, recibí algunas llamadas de usted en la oficina. Sí, al secretario le dieron también oportunidad, señor coordinador. Bueno, que empiece a partir de ahora, por favor, los 5 minutos, porque me interrumpieron y antes el diputado Chunti también. Mire, a ningún secretario cuando se acercan las comparecencias, ni le tomo la llamada ni le acepto una reunión, porque las hemos pedido a lo largo del tiempo, comparecencias de sus áreas, y no se dignan venir. Evidentemente, lo que quieren es, en muchos de los casos, no sé el suyo, pero así sucede en muchos, porque tampoco se vino para saber lo que pasa por su cabeza, pero es de suponer que lo que quieren es simplemente pues, socializar. Ya vamos a estar aquí, no tenía razón esa llamada, ni soy miembro de la comisión de obras para poder explicar el caso del puente. Lo comento porque lo vi ahora en el informe y pareciera que lo que se hace es un pues, enjuiciamiento de un alcalde que simplemente lo que quiere es información. Mire, me preocupa que en el caso del Cerezo no se informe, se oculte la información. 53 millones o 189 que dice el secretario de Seguridad Pública que están ejercidos, no lo digo yo, aquí está el escrito. Bueno, pues ahí pónganse de acuerdo a ver quién tiene la razón, si usted o el secretario de Seguridad Pública. Lo tengo por escrito, el monto ejercido, no autorizado. Luego, en el caso de los fondos, pues ya vimos cómo es el asunto, donde en realidad pues no se termina por explicar grandes cosas. En la Córdoba Jalapa, bueno, pues simplemente lo que habla es que es una planeación en las rodillas, donde se viene haciendo, no de ahora, sino de antes, ¿no? En el caso del túnel sumergido, fíjese qué curioso, usted dice que procurará, pero en las gráficas que presentó se llevaba todo el mes de julio y el compromiso es al 2 de julio, no el 3, ni el 4, ni el 10, ni el 20 de julio, el 2 de julio de acuerdo al decreto, si nos vamos a la literalidad de lo autorizado por esta soberanía que tanto caso de repente le hacen. En el caso del FAIS, a ver, me llama muchísimo la atención que se pida 1.700 millones de pesos para obra, y que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas no vaya a saber, no sepa en qué puedan ocupar esos 1.700 millones o la parte que de eso que le toque, el 10%, el 20%, el porcentaje que sea, ¿no? En el caso de los proyectos, bueno, pues qué lamentable que los 62 proyectos aprobados por el 2%, todas las obras ahí listadas, daremos cuenta de ellas de manera formal, tienen avance cero. Son obras encargadas a esa secretaría, no al 2%, que las tiene que construir precisamente la secretaría. Estoy hablando de las que fueron precisamente sectorizadas ahí, no otro tipo de acciones. Y se reporta avance cero en 62. Bueno, pues cuando yo agarro un informe, el quinto informe, y veo que lo que se dice ahí son 1.370 millones de pesos, pues podemos suponer que algo se hizo. Ahora vemos que de esos 1.378 millones el avance es cero. Qué lamentable que así sea. Y en el caso de pues el puente escénico, pues qué bueno que ya le aclaró al diputado Chunti cuáles los límites de uno y otro municipio, al final de cuentas, y lo que había que hacer aquí es el tema de lo que tiene que ver principalmente con las cortesías, porque entiendo que al final de cuentas usted lo buscó, como lo hice, y yo no tengo por qué dudar, pero me parece a mí que desde la construcción, desde la concepción, se le debía haber dicho, no solamente al alcalde, sino al gobernador, que no anunciara algo que todavía ameritaba precisamente estudios. Y por último, quisiera hacer, si me lo permite, diputado presidente, hacer entrega de un oficio que me hizo llegar el diputado Fidel Robles, que por no estar aquí hoy, porque convalece una enfermedad, quería hacérselo por escrito y de igual forma ya usted sabrá si le da contestación o no. Yo simplemente cumplo con el encargo del diputado. Ya me pidió permiso, señor. ¿Es cuánto, diputado presidente? En primer lugar, y siguiendo el orden que siguió el diputado Julen Rementería, quisiera empezar por lo último que él señalaba, hablando de cortesías políticas. Yo le quiero decir de manera tajante que de parte de un servidor siempre ha habido la mejor disposición
por recibirlos, hablar de los temas cuando me ha sido solicitado. Hemos tenido 880 audiencias estos 9 meses que he estado yo, y si bien no todas las he atendido yo porque tengo un equipo de colaboradores, sí le puedo decir que he estado cuando menos en la tercera parte de ellas. Y cuando un diputado o un alcalde me solicita cita, trato de dársela lo más pronto posible de acuerdo a mis otras responsabilidades. Sin embargo, de la misma manera y de esa forma tan categórica le digo que el alcalde de Boca del Río no quiere información, como usted dice. Él lo que quiere es politizar y partidizar un problema que tiene que ver con la comunidad a la que debe servir. Un problema que tiene que ver con la comunidad de Boca del Río. Como usted bien dice, el puente empieza y acaba en Boca del Río. Y el señor fue convocado de manera respetuosa, de manera cordial, en distintas oportunidades por un servidor, y él simplemente se negó a participar, a diferencia del alcalde de Alvarado, que sí respondió a nuestra convocatoria y participó en diversas reuniones que nos ayudaron a definir cuál era la mejor vía para resolver este problema que, insisto, perjudica sobre todo a los habitantes de Boca del Río. En cuanto al otro punto que le sorprende al diputado, de que habiendo la posibilidad de tomar un endeudamiento por 1.700 millones de pesos, no tengamos las obras definidas, yo le diría que tenemos el doble, diputado. Tenemos proyectos y necesidades para atender en Veracruz por el doble de 1.700 millones de pesos. No es un tema de falta de proyectos y de necesidades a atender, es un tema de metodología. No tiene caso que nosotros definamos cuáles son esas obras si todavía no sabemos de ese monto autorizado como máximo por esta soberanía, cuánto se va a lograr reestructurar, cuánto vamos a tener realmente en concreto para hacer obras. Por eso es un asunto simplemente de método que no nos ha permitido hasta ahorita definirlas. En relación con el penal, con mucho gusto resolvemos la controversia que parece existir. Lo que le puedo yo decir es que se trata de un monto ejercido solamente de 59 millones de pesos, y lo demás es un monto autorizado, pero no ejercido aún en la obra, como usted mismo ha podido verificar por el avance que tiene la obra. En relación con las sanciones que en su caso habría que aplicar, en el supuesto de que el 2 de julio, con la precisión con las que nos señala el señor diputado, no se concluyera con las obras del túnel sumergido, quisiera simplemente recordarle al diputado y a esta soberanía que tiene que existir una proporción entre la falta y la sanción. Esto es, en el título de concesión que todavía no se le ha otorgado al concesionario, se están previendo sanciones que tienen que ver con el grado de incumplimiento al que puedan alcanzar. Si el grado de incumplimiento es, como el mismo diputado señalaba, de un par de días, que en lugar de ser del 12 al 5, cosa que a él le parece imperdonable, en ese caso haremos sanciones que tengan que ver con la proporción de la falta. Desde luego no se trata de pensar en extinguir la concesión o en rescatarla, ni tampoco en sanciones de ese tipo, sino probablemente en algunas sanciones administrativas primero, y desde luego llegaremos al punto en el que, si los incumplimientos lo ameritan y son suficientes, recurriremos a la extinción de la concesión. ¿Qué caso tiene que le recuerde yo? Creo que ya lo hicimos la vez pasada que hablamos del túnel. La cantidad gigantesca de obras que se realizaron en la administración federal pasada, en donde usted formaba parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tampoco cumplieron ni con los plazos ni con los montos originalmente pactados, donde hubo errores de planeación, decía usted, de planeación por varios miles de millones de pesos o por varios años de diferencia. Por ejemplo, en la México-Tuxpan, que le tocó una parte muy importante a la administración de la que usted formó parte, o la Durango-Mazatlán, por no hablar de la Estela de Luz o de la presa del Zapotillo, que son algunos casos donde la diferencia entre la planeación y la realidad fue de varios años o de varios cientos o miles de millones de pesos. Entonces, errores de planeación, y creo que lo habíamos platicado la vez pasada, existen en general en todas las obras magnas, en todas las obras de gran envergadura, como es el caso del túnel. Y sí, aquí nunca se ha negado que el error de planeación nos ha llevado a una prórroga indeseable,
e injustificada del plazo de construcción. Pero en cuanto al incremento, le diría que compara favorablemente con algunas de las obras que se hicieron en la administración de la que usted formó parte, porque aquí estamos hablando de un incremento del 70%. Por favor, diputado, sin andar, sin entrar en... Por favor. Por ejemplo, la presa del Zapotillo tuvo un incremento del 102%, o por ejemplo la autopista Durango-Mazatlán del 258%. Usted era, pero Por ¿cómo favor. si le llamo? Señor secretario. Si le llamo y no me contesta. Señor el teléfono. secretario, no puede tener, y también diputado, no puede haber diálogo entre ellos, entre ustedes dos. Bueno, Por favor. entonces simplemente dejar claro que si de cortesía se trata, aquí ha habido de parte de un servidor la mejor disposición para hablar de los temas en sus méritos, de fondo. No he encontrado desafortunadamente respuesta en el mismo sentido de algunos de los señores legisladores que ahora cuestionan esta falta de cortesía, y sí ser muy categórico en el sentido de que al alcalde de Boca del Río se le buscó de manera redundante, de manera constante, para incorporarlo a los trabajos que no ha querido él participar, porque seguramente tomó la decisión político-electoral de manifestarse en contra, como lo ha venido haciendo, sin tener conocimiento del tema. Y esto, y con ello concluyo, me parece irresponsable políticamente. Muchas gracias, señor.